Como una sombra percibo que algo se acerca y como que me empieza a tocar. En Bolivia, 3 mujeres, escuchen bien, acusan a un fantasma de haber querido abusar sexualmente de ellas. Las supuestas víctimas pusieron cámaras y grabaron cómo misteriosamente les quitaban sus cobijas. Nuestro periodista Bernabé López acompañó a un parapsicólogo que evidenció que allí hay energías negativas. No lo pueden creer, un demonio acosaba a las 3 mujeres de esta casa y lo hacía mientras dormían en la cama. Estoy con él, puso la pijama abajo, o sea, no sé, no tengo mucho conocimiento de lo que pasa. No podía moverme, me faltaba el aire, quería reaccionar y no podía. Estaba echada y era como que algo estaba encima mío. Creen que todo provino de una brujería hecha desde este cementerio. Eso asegura este experto que decidió ayudarlas. Incluso tumbas antiguas donde obviamente hacen estos rituales, estos pedidos ya de magia negra para obviamente hacer brujería. Por eso tuvieron que enfrentarse con un ritual. Se utiliza en este caso incienso para purificar el ambiente. Para evitar que la entidad u otras regresen del Averno, como demonios del dormitorio. Era increíble y me daba mucho miedo, pero al final nos dimos cuenta que era una entidad y me causaba mucho terror. Estas 2 jóvenes universitarias son primas y durante 2 semanas sintieron que algo no andaba bien mientras dormían. Un día me animé a grabarlo, puse la cámara en mi cuarto y se puede percatar cómo van quitándome la cobija, las colchas. Aquí es donde, ocurrió todo, ocurrió en repetidas veces y con este trípode que tengo acá pues logré capturar todo lo que me pasó porque ya eran varias veces y nadie me creía, entonces puse mi celular de esta manera para que pueda capturar todo y no piensen que estoy loca. Juran que alguien las acariciaba y les tocaba las piernas mientras intentaba sostener una relación íntima, destapándolas y bajándoles la ropa interior. Solo siento de que tal vez estoy un poco como que tocada o algo así y tuve que contarle a mi mamá. Fue la primera persona que tuve que contarle. Le empezaba a tocar, le quería levantar, creo, el camisón, toda esa sensación. Al principio ella pensó, me estoy soñando, dijo, pero no, porque se volvió a repetir a la noche siguiente. Incluso mostraron las marcas en brazos y la espalda. Le contaron a la madre, que incrédula les dijo era cuento, hasta que comenzó a ser la víctima del demonio. En el momento que estoy durmiendo, de repente siento como que alguien me jala las frazadas, las cobijas. Como una sombra percibo que algo se acerca y como que me empieza a tocar. Desesperadas decidieron grabarse mientras dormían y terminaron sorprendidas. Estábamos todos durmiendo, creo que era 2, 3 de la mañana, y de repente sintió que se acercó a alguien. No sabía de dónde venía ni quién era, y yo estaba en mi cuarto sola, asustada, sin saber qué hacer. Por eso decidieron llamar a este experto en fenómenos paranormales, quien explica se trata de súcubus e incubus, que son convocados a través de la brujería en cementerios. Que había entrado por la puerta y que, lo había procedido a levantar la frazada, ¿no? Así. Y que procedió posteriormente a querer copular ya con ella, ¿no? O sea, todo lo que ella ha sufrido y tiene, no solo ella, sino la sobrina, es un fenómeno de súcubo y incubo. En este caso, incubo. Este demonio con apariencia de humana, pero de un varón, que se le presenta en las noches y obviamente procede a jalarle la sábana. Esta es la vivienda donde sucedieron los hechos paranormales. Las mujeres en su desesperación, al ser atormentadas por los demonios del dormitorio, hicieron caso del experto que aseguró es bueno lavarse con aguas con sal. Veamos qué es lo que pasó. Una ceremonia de limpiado
porque tú sabes que a través de los pies, y esto es un significado muy importante que se tenía desde la época de Jesús, cuando Jesús, ¿no?, y muchos apóstoles procedían al lavado de pies, a la purificación. Hicieron caso, un ritual en las habitaciones de cada una de las mujeres y se procedió al lavado de los pies. Ya, vamos a través de los pies, vamos a expulsar la mala energía, la mala vibración que le ha dejado esta entidad, ya, y entonces vamos a purificar. Y así usted va a tener una relajación. Visitamos la casa y aseguran que se sienten mejor y libres de las manos del demonio, que esperan descanse o se busque otras víctimas. No, recordemos que estos demonios del dormitorio se presentan tanto a mujeres como a varones. ¿Cómo te sentiste luego de esta limpia? Exactamente, primero nos lavaron los pies y luego me dieron sales para que me bañe con ellos, para quitar todo mal, y pues comentarte que ya son 2 días que ya puedo dormir mejor, ya no me siento tan mal, ya por fin estas experiencias tan terribles que he tenido ya se han ido perdiendo poco a poco.